Nos sorprende esta mañana de domingo con un frío que no es regular para este tiempo ya de primavera, pero es solo, no se emocionen, a las 2 de la tarde empieza a calentar. Así que vuelvan a guardar su ropa de invierno. Pues por lo menos una ilusión, ¿verdad? Pero miren lo que pasa en el segundo domingo de la Cuaresma. En el segundo domingo de la Cuaresma siempre vamos a tener la transfiguración, aunque la transfiguración tiene su fiesta propia, es por agosto, no recuerdo bien la fecha, pero tiene fiesta propia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la transfiguración? ¿Por qué? Primero, Jesús dice que se acompaña con Pedro, Santiago y Juan, que son, vamos a decir, los discípulos que siempre están con él en las cosas importantes, ¿verdad? Los lleva hacia el monte, ¿no? Y les dice que esperen por ahí, pero ellos dicen que no, que hagan oración, pero mientras oraban, entonces el aspecto de Jesús cambió. De pronto ya no estaba el hombre como lo conocemos, bueno, por lo menos nos imaginamos y lo hemos representado en 1000 maneras al Señor Jesús, pero nadie hasta ahora ha visto su rostro. Dicen que hay estudios por ahí, que debe aparecerse aquí, por allá, pero miren, tenemos las pinturas de Kowalska que dice que es la figura de Jesús, pero al final, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Jesús? No sé. Pero la cosa es que inmediatamente Él cambió su forma, una forma gloriosa, luminosa, ¿no? Más blanca que cualquier blanco que pueda existir, radiante, ¿no? Es decir, se le sale el blanco, ilumina, ¿no? Un ser totalmente de luz. Pero la acompañan dos personajes importantísimos, Moisés y Elías. ¿Quién es Moisés? Moisés, el que nos ha dado el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros de la ley, ¿no? Y Elías, el gran profeta, ¿no? Que fue llevado en carro de fuego hacia el cielo. Entonces, y uno de los más grandes, poderosos, ¿no? No voy a hablar de Elías porque yo le he explicado varias veces que fue el que venció al culto de Baal, ¿ok? Pero ese es otro tema y no lo voy a nombrar, ¿verdad? Pero ya solo les digo quién es él si no lo recordamos. Entonces acá tenemos a la ley y a los profetas y a Jesús en medio. ¿Y qué es lo que conversan? Claramente el Evangelio de Lucas nos explica, ¿no? Que dice que hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. ¿Cuál es el éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén? Él va a entrar a Jerusalén para sufrir su pasión, muerte y resurrección. Es decir, Él va a abrazar la cruz que nos va a reconciliar con Dios Padre Todopoderoso. Esto es lo más importante de la misión del Señor. Esta es la hora para la cual Jesús ha venido, para cumplir el plan redentor de nuestro Dios, que es no salvarnos a nosotros a través de la cruz que Jesús va a padecer para que nosotros podamos ser perdonados, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es decir, ahora vamos a ver, pero Jesús está en su gloria, ¿verdad? Y puede estar en la gloria porque Él se ha transfigurado, pero Él va a entrar como un siervo, como lo describe Isaías, como un siervo sufriente, a ser abofeteado, a ser vejado, a ser latigueado, ¿no? A ser crucificado, a ser clavado, pero lo va a hacer en cumplimiento ¿de qué? De la voluntad de Dios, para poder reconciliarnos a nosotros y que nosotros podamos tener vida en su nombre. Porque ya no había capacidad, nosotros como seres humanos, de conseguir esa reconciliación a través de nuestros medios. La ofensa había sido tan grande, el pecado tan grande, que no había modo de que nosotros hiciéramos algo tan grande para poder pedir perdón. Pero el Señor nos envía a su propio, es decir, Dios hace este plan. Su propio Hijo, Dios mismo, es el que va a reconciliarnos. Es decir, Él se va a entregar como sacrificio último para que nosotros podamos tener vida. Entonces aquí tenemos cosas interesantes, ¿no? Lo primero que pasa aquí, ¿no? Dice que Pedro y sus compañeros estaban rendidos por el sueño, pero de pronto lo ven cuando ya se estaban yendo, ¿no? Elías y Moisés. ¿Y qué dice? ¿No? Qué bueno que está aquí, ¿verdad? Y yo siempre
siempre puedo relacionar este momento con momentos que nosotros tenemos a veces de chispas del cielo. A veces nosotros cuando hemos hecho una buena comunión, cuando hemos estado en un retiro y nos sentimos pero totalmente como flotando, Entonces, qué bueno que estar aquí. No nos queremos ir afuera. ¿Por qué? Porque afuera nos espera, ¿no?, otra vez el mundo, ¿no? Qué fácil es estar dentro del retiro. Ay, todo es bonito, hermanito. Besos por aquí, besos por allá. No, nadie se pelea, ¿no? Al final pareciera que estamos amándonos los unos a los otros. ¿Qué pasó? Conseguimos esto, es un sueño. Peñíscame, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, nos sentimos tan bien que no queremos irnos, ¿Por qué? Porque son pruebas de lo que viene, de lo grande que viene. Es solamente un granito de arena de lo que nosotros vamos a tener en la eternidad, Entonces, pero hay una cosa importante que muchos se están olvidando. Tenemos la gloria de Jesús, pero ¿cómo vamos a conseguir esa gloria? Jesús tiene que entrar a Jerusalén y pasar por la cruz para que después haya ¿qué? La resurrección. Y esta es la promesa que nosotros tenemos. Que nosotros vamos a experimentar, y nos lo dice en la segunda carta, en la carta del apóstol a los filipenses, en la segunda lectura. ¿Qué nos dice? Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. La pregunta es, ¿nos comportamos como ciudadanos del cielo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la promesa de salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nos dice, en donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo, todos los domingos rezamos, ¿no? Y esperamos la segunda venida del Señor, ¿ok? ¿Qué dice? Él transformará nuestro cuerpo miserable en cuerpo glorioso. Fíjense qué promesa más hermosa. Ese cuerpo que Jesús ha enseñado a los apóstoles es lo que nosotros vamos a recibir. Ese es el cuerpo glorioso que nos permitirá a nosotros vivir en la eternidad, semejante al suyo. Cuando Jesús recibió ya ese cuerpo, el día de la resurrección. El día de la resurrección Jesús lo recibe, ¿verdad? En virtud del poder que tiene para someter a sus dominios todas las cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿No? San Pablo nos dice claramente, ¿no? Yo les he dado el ejemplo a ustedes, porque con muchas veces se lo he dicho y ahora se lo repito llorando. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, ¿Qué es ser enemigo de la cruz de Cristo? Ustedes han escuchado, no hay que sufrir, no hay que llorar, no, evita a toda costa el sufrimiento, no te acerques a la cruz, no te acerques a la cruz, cuidado, porque la cruz es redentora, la cruz es santificadora. La cruz nos sana, la cruz nos transforma en seres capaces de recibir, ¿no?, a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros nos alejamos de la cruz, ¿qué es lo que nos convertimos? En seres de pura vanagloria. Es decir, no nos olvidamos de lo importante. La gloria del Señor solo la podemos obtener a través del camino de la cruz. No hay otro camino que lo podamos obtener. Y si alguien predica una cosa diferente, los están engañando. Nos están engañando. Y ese engaño produce ¿qué? Condenación. ¿Saben por qué? Porque nos olvidamos de lo importante. Cuando nosotros entramos en la cruz de Cristo, el Señor claramente nos dice, tú quieres seguirme, coge tu cruz cada día y sígueme. No quiere decir, no, olvídate de la cruz y sígueme, no. Muchos predican que ya Jesús sufrió y sufrió por nosotros y ya nosotros no necesitamos sufrir. Eso es falso. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros necesitamos un poquito de dolor para saber que estamos vivos, primero. Para saber que necesitamos cambiar cosas, Porque si no, ¿qué somos? Somos gente egoísta, de pura vanagloria, que solo estamos tentando el poder, la gloria, la fama, las riquezas, el placer, el mundo fácil, cortar caminos para llegar sin dolor a algún sitio, ¿no? Y no me importa a quién atropello en el camino o qué mal hago, si puedo conseguir lo que me produce a mí felicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces ese no es el camino del Señor. El camino del Señor es el camino de la oración, ¿no? De entregar nuestras malas cosas que tenemos en nuestro corazón, de purificarnos para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso nos dice claramente San Pablo, todos aquellos que son enemigos de la cruz acabarán en la perdición.
en la perdición, porque su Dios es el vientre, que se enorgullecen, que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Es decir, nos convertimos en seres mundanos y nos olvidamos de lo espiritual. Esto es cuando nos alejamos de la cruz. Por eso nosotros somos y tenemos que siempre predicar la cruz de Cristo, que nos lleva así a la resurrección, que nos lleva a algún día, ¿no?, a poder compartir con Dios su gloria, porque eso es lo que quiere el Señor. Pero no podemos saltearnos la cruz para poder llegar a la gloria, no, eso no va a pasar. Una de las cosas también más importantes es el mensaje que nos da. ¿Y cuál es el mensaje que nos da? ¿No? Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Entonces, el escuchar al Señor, no, es parte de la obediencia. Es parte de la obediencia que tenemos que tener nosotros los que creemos en Cristo. Y la obediencia significa, pues, coge tu cruz cada día y sígueme. Y seguir al Señor. No importa, ¿no?, cuántas veces nos caigamos. Si somos fieles, algún día el Señor nos levantará hacia el cielo y nos dará el cuerpo glorioso. Entonces, el día de hoy el mensaje es muy importante. Es muy importante porque los discípulos, y esto nos pasa a todos, los discípulos vieron a Jesús en su gloria. Y ellos, ¿para qué los muestra? ¿Para qué le muestra su gloria el Señor a estos discípulos? Para que puedan entender el escándalo de la cruz. ¿Y cuál es el escándalo de la cruz? Que Dios mismo va a estar crucificado en ese madero, Este es el escándalo de la cruz. ¿Cómo un Dios puede morir? Entonces, ¿no es Dios o qué? Miren, la respuesta de Dios nos la da al tercer día, que resucita, que Él es el Señor de la vida y de la muerte, que Él ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Pero por qué? Porque pasó por la cruz, porque quiere que nosotros también muramos a nosotros y resucitamos a Él. Esta es la verdad que tenemos que proclamar claramente. Ser menos nosotros y ser más Jesús. Eso es lo que quiere el Señor. Y entonces yo les digo solamente, ¿qué le pasó a los apóstoles? Si han visto la gloria del Señor, si usted ve la gloria de Dios, ¿puede tener alguna duda? Mire lo que le pasó a los apóstoles. ¿Quién estuvo con los apóstoles? Solo uno, el jovencito, Juan. Claro, él vio a Jesús, pero ¿dónde estaba Pedro? ¿Qué pasó con Santiago? Por supuesto, los demás ya ni los cuento, ¿no? Pero ellos vieron la gloria del Señor, pero ellos no estuvieron con Él. Pedro lo negó, Santiago ni tenemos noticias de dónde se escondió. Pero ese es el ser humano. Eso somos nosotros. A ver si, yo no sé, nosotros sí, yo sí doy la vida por Cristo. A ver, y si alguien nos apunta aquí y dice, niega a Cristo o te mato, a ver qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Miren, yo leyendo mucho de las vidas de los santos y el martirio en los primeros días, ¿no? Muchos decían, vamos, dile solamente que reniegas y después te conviertes otra vez. ¿Ah? Ese es el ser humano, Ese es el ser humano y no ha cambiado, ¿Qué hago? Entonces me lo niego y después ya, Señor, perdóname, debilidad humana. No, si vamos a sufrir un martirio, vamos directo al cielo, Sí, esos son los que murieron y de eso se forjó, ¿no?, esta iglesia con la sangre de los mártires, ¿no?, con la predicación apostólica. Por eso esta iglesia creció como creció y es lo que es. Por eso lo importante aquí que tenemos que entrar y en ese tiempo de Cuaresma entender a quién seguimos. Seguimos a Dios mismo, seguimos al Hijo de Dios, al que nos ha enviado para redimirnos, ¿no? Y la promesa de la cruz es la promesa de salvación, no de condenación, ¿no? Y que nosotros algún día vamos a experimentar ese cuerpo glorioso del Señor. Por eso cada vez que nosotros pensemos y nos desanimamos, recordemos a quién seguimos, recordemos cuál es la promesa, recordemos qué es lo que nos espera. No estemos cansados en el camino ni agotados, porque el Señor mismo nos ha dicho, están agotados, no, están cansados, vengan a mí que yo los voy a refrescar. Entonces siempre recurramos a Cristo,
porque esa es la fuente de nuestra salvación, esa es la fuente de nuestro sustento, esa es la fuente de la que nos permite a nosotros seguir caminando, creyendo y confesando nuestra fe en un mundo que se convierte perverso, que quiere anular a Dios por todo medio, que quiere negarlo en todos lados. Esto es lo que nosotros somos, ya los últimos, ¿cómo decir? Soldados que tenemos que testificar, y algún día nos van a pedir, primero que nos están arrinconando, ¿Cómo es arrinconando? Solo podemos hablar de Jesús aquí. Si vamos afuera, ay, no me hables de eso porque me molesta, ¿no? Me siento incómodo. No es políticamente correcto hablar de Dios en algún sitio, ¿no? Ni vayas a hacer una oración en un sitio público porque te dicen, ¿qué pasa? Me ofende, yo no creo en Dios, ¿no? Entonces, pero yo sí creo en Dios, entonces ¿cuál es el problema? Entonces no, pero nosotros tenemos que callar porque ofendemos a los que no creen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, yo creo que tenemos que pensar claramente quiénes somos. Como digo yo, tenemos un regalo, ¿no?, del Espíritu Santo, que es el regalo de la fortaleza, ¿verdad? Todos los que hemos sido confirmados nos dieron el don de la fortaleza. Y el don de la fortaleza nos sirve casualmente para testificar nuestra fe, para poder decir sí creo. Y creo que tenemos que levantar nuestras voces. Y creo que tenemos que ser siempre, ¿no?, aquellas personas que no me importa a mí si te hago sentir mal. Qué bueno que te hago sentir mal, porque eso significa que tú todavía puedes convertirte, que tú todavía puedes creer, ¿no? Entonces es importante, nuestro testimonio de fe salvará al impío. Si él no se convierte, entonces nosotros no cargaremos con la culpa de él, sino se condenarán por su propio proceder. Pero nosotros tenemos que seguir testificando. Aquí en la iglesia, que es muy fácil, afuera, donde está la batalla, ahí tenemos que ser los testigos de la resurrección del Señor. Y saber siempre que al final la promesa es la gloria del Señor. Amén. Amén.